mga amigo, dahil napakagaling umacting, ayan, dahil galing umacting ni Jose at ni Beljun. Ngayon, titingnan natin yung acting ni ano, habang si Sandro, talagang, kaya tingnan mo, diba, deserve niya na siya ang magkaroon ng tindahan dahil napakasipag. Kung part-time siya. So ngayon ay gagawin natin ganito. So, ganito gagawin natin. Tsaka may Aki, Ben. So, randamit. Beto, bestir, bebe. Bestir. Dami, yan o. Vamos a hacer hacer pelikula. Bale, llame. Nagpakulay pa yun. Galingan nyo ha, ganito So ang magiging title nito ay acting skills si Chamamé, ni Beljun tsaka ni Jose. So ang gagawin nyo Beljun, Jose, aarte kayo ha. Total ang galing drama ang gagawin nyo. Hindi, ako bahala, sasabihin ko kung ano yung actingan nyo. Ano? Drama ka drama. Oo. Galit. Oo. Ako na magkasabi, sabi ko kay Chamamé. Si Chamamé ang susubukan natin sa acting skills. Si Chamamé ang ano natin sa acting skills niya. Chamamé, Ben! Coco! Ayan. Sasali siya sa PBB. Chamamé! Ben. Chamamé ha. Cuando tú vas allí mi país, vamos, tú como artista mi país, ¿no? Ahora, cuando yo decir, Chamamé, llorar con llorar, ejemplo. Cuando tú, Chamamé, reír, así, ¿no? Cuando Chamamé, empadar, así, ¿no? Como artista, ¿ha? Vale, ahora esto de escena. Sí, ahora esto escena. Ahora Chamamé esto escena, ¿ha? Chamamé, ahora, ejemplo, ¿ha? Bill, tu padre, ¿no? Bill, tu padre. José, tu marido, ejemplo, ¿ha? Después, Bill no quiere a José, ¿no? Después tú hablas, papá, por favor, yo quiero José, yo tengo amor, no sé, así que tú, no, hacer drama, ha? O sabi ko gano'n, mag-asawa si Jose, tsaka si Chamamé, tapos si Beljun ang tatay. Ayaw ni Beljun kay Jose. O, bale, ha? O, ejemplo como tu pasyar, o hawakan mo Jose, o, ayan. Chamamé, ejemplo como tu pasyar, después tú encontrar tu papá. O, uno, lights, camera, doon kayo sa dulo, Alayo, adelante. Ejemplo, pasyar. Vale, Uno, dos, tres. Elapap, lights, camera, action. Lights, camera, action. ¿Cómo? Eso no como, no, así, como. Buenas tardes. ¿Cómo? Papá. ¿Qué papá? Yo no acepto a tu papá, por favor. Vete, mi hija, ¿Por qué? porque tu familia mal. ¿Por qué eres Sí. humano? Pero yo quiero a mi marido. No me gusta. quiero mucho, Por favor, no papá. me gusta. Vete ahí. No así, papá. Yo no voy Papá, a ir, papá. ¿qué pasa, papá? No Pasa, puedo aceptar. perdona. No Por hace favor, así. no me gusta. Por favor. No me gusta familia. Pero yo le quiero, ¿qué voy a ¿Qué hacer? trabajo ese chico? No importa. Borracho. No puede, borracho. Pero yo le quiero Aquí así. no aceptar. Yo le quiero así, ¿qué voy a No hacer? puede. Va a buscar trabajo Sí, que está. buscar. ¿Dónde trabajo? Quiero el Paciencia. trabajo. Va, por favor. Yo no tengo Yo paciencia. le quiero así. Yo le Paciencia quiero está así. aquí. Está aquí en casa. Yo no hay paciencia. Sabi niya, wala siya pasensya. Si pasensya doon sa kabila. Wala naman sa script. Lumayas tuloy si Chamamé. Napalayas tuloy si Chamamé. Chamamé, Chamamé. Sabi gano'n, ayoko tanggapin na ikaw ang tatay. Ay, ikaw ang asawa ng ano ko. Sabi niya, gusto rin siya mami si Jose. Chamamé, mas. Ito, 2 beses. Parte 2. Ang galing ni Chamamé, no? In character. Galing ni Chamamé. Ahora, después, ejemplo, no? Chamamé, ahora, tú empadar, no? Porque tú empadar hoy, ha? Porque, tu madre de Jose, ¿no? Escucha, tu madre de Jose. Después, José no saber, tú no sabes, José tiene novio. Su novio, José, ¿no? ¿Quién maricón? Maricón José, tu niño, ¿no? ¿No?
Tu sabi no? O sabi ko nga si Chamame ang nanay. Tapos si Jose ay anak ni Chamame. Tapos nalaman ni Chamame na bakla si Jose. Ngayon nakita niya mag-boyfriend dalawa na to. O ngayon pagtatagon mo, galing mo, Jose bakla ka dito sa part na to. At Chamame ha? Sunin niyo Maricon tapos tu abisto ha? Bale, kunyari magkatabi kayo, diretso kayo. O ayan, ayan na. Magkatabi kayo, gawin mo kunyari magjowa kayo ha? Okay, kayo. Magjowa nga kunyari kayo o magkahawak. Lights, 5, 4, 3, 2, 1, lights, camera, action! Kunyari naglalakad kayo sa, lalakas kayo sa beach. Naglalakad kayo sa beach, ayan. Tapos biglang nakita ni Tia Cesa. ¿Qué pasa? Mamá, mi novio. Mi novio. ¿Qué? Novio. ¿Tu novio qué? Siempre. ¿Maricón? ¿Tienes maricón? Sí. ¿Tú ¿En quieres? mi casa? Sí. Yo no quiero maricón aquí. Fuera de aquí, maricón. ¿Qué pasa? No, no puede así, me gusta así. ¿Qué gusta? Yo no quiero así. Mi maricón. ¿Qué maricón? No en mi casa, no en mi casa. Vete. Hindi kanya, Jose! Kailangan lalaki ka pa rin! Sasabihin mo. Natatawa sila sa Escucha yun! Hindi ganon! Bigay na bigay ka agad eh! Hindi ganon! Dapat ang gagawin... Lalaki ka pa rin! Nahuli kayo! Sige, Chamame Ben! Escucha! No, así bien. Tú mirar, Jose, tu niño tiene... Tu tiene, vale, iyan news, doon kayo sa pintuan. Kunyari, sa pintuan kayo. Maganda, mayroong pintuan na ganito. So, kunyari, nandito kayo sa pintuan. Ikabilaan nyo yung upo pintuan. Ikabilaan nyo yung pintuan. Kunyari, nasa likod kayo, nakikita kayo ni Chamame. Ayan, ganyan. Kunyari, sa pintuan kayo. Tapos si Chamame, ehemplo, después, kunyari, nasa may baba kayong dalawa. Kunyari, may ginagawa kayong dalawa. Tapos kunyari, no? Oo, si Jose nakaupo. Upo ka, Jose. Doon ka nakaupo, ganyan ka, Jose. Ito pa ito, gumunong ka, tumabaya ka. Ayan, yumuko ka pa. Ayan, ganyan. Chamame, no? Ejemplo, tu mira, después, ¿qué pasa? Así, tu empadar, ha? Ejemplo, tu cantar, después tu entrar. Lights, camera, action! ¡Ey! ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué? ¿Hay problema? Sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Novio? ¿Qué novio? Sí. ¿Maricón? ¿Hay problema? ¿Qué? ¿Hay problema con ¿En mi casa? Sí. ¡Ya! ¿Hay problema con ¿Hay problema, mamá? ¿Qué maricón? ¿Ah? ¿Cómo parece mi niño? ¿Qué maricón? ¿Qué pasa? ¿Tú no puedes gustar, mujer? No. Lalaki raw kayo. Ba't daw hindi kayo maganap ng babae? Espera, cut. Después, empadar, ¿no? Después tú pegar a tus niños. 1, 2, 3. 5, 4, 3, 2, 1, action! ¿Así? Ajá. No quiero. Vete, no quiero mi casa. No, mi casa, vete. Okay, cut! Galing! Sabi, galing! Pinal! Galing! Wala kayo kay Chamame. Chamame, pinal! Artista! Ano? Ay, may namatay. Kunyari, ehemplo. Sige, ehemplo. Chamame, ehemplo, no? Patapo ko. Yan. Ay, hindi, dalawa pa pala. Isa namatay, isa nakakatawa. So, una ngayon yung, siguro maganda yung nakakaiyak. Kunyari, ayan. Chamame, Kaya, ejemplo, tú tienes 2 niños, no? Ito naman, ano ba? May mga sidelines siya, mami. No puedes estar sin pantalón. May mga sideline kasi may mga sidekick kasi nagdadrama nagdadrama kumakana ng Diyame, dali mo. Ang ganda-ganda ng misma tu también, ha? Ejemplo, tu artista también, así, hasta. Ejemplo, ha? Diyame. Ese ropa está mojado, miren el ropa adentro. Aha. No, esa pequeño. Vive en la ropa que él lavaba hoy. Este mira el ropa adentro. Teka, esta Chamame, no hay problema. Vamos a empezar. Misma ejemplo, ¿no? Ahora drama, llorar. Porque 3 niño y niñas morir, ¿no? Accidente. Después
Kunyari, medyo na, kunyari nasa train, ano kayo, sasakyan, nagdadrive ka kunyari, kunyari nagdadrive, después, nakita mo chamame, no? Ven a mirar chamame, ha? Después, aksidente, ha? Kunyari nagdadrive kayo, pasahero, isa lang nagdadrive, at meron man nagdadrive sabay-sabay. Sa likod kayo. Okay, okay, drive, kunyari nagdadrive ka. Anong klase kayo sasakyan si Ben yung jet ski? Okay, sabi, 542, two year old porque two niños morir ha. Sabi ko is aksidente. Sabi ko iyak si Chamame kasi yung niños na namatay. Aksidente. Bale, nag-drive ko dyan Está en coche ha, coche. 540 lights, camera, action. Boom! Kailan nakahiga, higa. Higa. Chamame, two niños. Matar. Con hablar. Parang nagsasayaw lang eh. Cut! Okay! Galing. Last na. Pinag. Galing, aksena. Uno más, final. Eso. Uno. Makinig kayo, game, ito na, Last na. Ewan ko lang kung di pa matuwa si Aya sa pinaggagawa natin. Umpisar. Umiyak na, di pa na Aura. May umiyak na, yun ang ito. Ayun ang umiyak. Ito ang magaling na artista. Umiiyak na walang dahilan, si Mahmoud. Ngayon ang ano natin ngayon ay patawa. Comedy. So, magpapayabangan kayo ni Chamame, ha? Aha. Okay. Ay, nabahala. Chamame, patapa ko. Con Mahmoud. Chamame. Tagal naman ni Chamame, men. Vamos. Iniwanan kay Sandra. Tagal naman. Ang hirap pa, dire-diretso video na to. Walang hintuan to. 12 minuto. So, ngayon, comedy na ngayon, ha? Ang comedy ngayon as halimbawa magpapa-feeding program na lang, gano'n, feeding program. Tapos normal. Paano yung saan na lang, yung normal na lang na papaano si Chamame, hindi na yung magpapatawa. Yung normal na lang, halimbawa ay may feeding program, kakanta kayo. Chamame, gano'n. Basta, kung ano yung natural nyo, ni Chamame, gano'n lang. Chamame, patapa ko! Kung mas maganda magpapatawa, no? Yari kayo. Sabi, patapa ko uno, best. Esto, ha? Try. Chamame, esto. Dami naman ni Chamaming sideline Nagpabili ng Post Pro. Ang bihira. Sabi ko, wala nang patayan Chamame, patapa ko. Hindi ko alam gagawin ko, Chamame. Chamame, patapa ko. Ben yung kasi galingan mo, ayaw mo naman galingan Galingan mo. Last na to. Galingan nga, nakakatawa nga Di pa ginagalingan, nagkakandatumba na. Ang saya-saya. Sigurado tatawanan tayo ni Aya nito. Kasi hindi naman natin kaya. Kailangan... hindi kaya ni Aya, aarte. Pag si Aya, hindi, aarte lang yun. Sasabihin lang ni Aya, hindi ko kaya, puro ganun yun. O kayo, game na game kayo Oo. Chamame! Ayan na, patapa ko. Nagluluto. Kusinar. Tumama ko sinar. Nagluluto si Chamame. Chamame, liga na rito. Patapa ko. Umpisa, no? Aura tu komedyante. Ito sabi komedyante. Como payaso. Como payaso, ha? Aura tu hacer payaso para los niños. Esto los niños. Sabi ko, wag kapatawa si Chamame sa mga bata. Sinta aquí. Ejemplo, sinta aquí. Hacer payaso, ha? Okay. Okay, hacer payaso para los niños, ha? Tú sabes qué vamos a hacer, ha? Tú hacer payaso. 5, 4, 3, 2, 1, action! Payaso daw. Payaso! Payaso africana. Eso payaso.
payaso. Oh, hablar, payaso. Payaso, hablar. Hablar, payaso. Oh. Alam? Oh. Parang lasing lang eh. Gusto ko payaso. Gusto buwas. Gusto buwas. Ayoko na. No, payaso. Hindi na. Kaya sabi ko clown. Hindi payaso. Lasinggera. Natatawa ako. Ay nako. So, ayun po. Salamat po sa araw na ito. Aya, Diyos ko. Ay, Diyos ko po, Aya. Bumalik ka na rito. Ano naman yung katawan namin Oh, ayan. dito? Kaya ako nga, tingnan mo katawan ko. Aya, Aya, aya. pawis na ako. Aya, todo na ginagawa. Oh, si Benyon pawis-awis. Mahawa ka naman sa amin. Oo, lalo naman ako. Matindi yung aking pinagdadaanan. Tingnan nyo. Ayan. Pawis na pawis na yan, Aya. Ayan, Mahawa diba? ka naman sa amin. Kumakatas, kumakatas. Sige. Talagang ano to, pinaggagampanan na talaga namin. Pero si Benyon, hindi mo masyadong pinagbubutihan eh. Sobrang kabutihan ko. Tiyan mo, first of all, Oh my